se denomina pensamiento crítico y alfabetización, fortaleciendo la democracia desde los valores sindicales, del doctor Antonio Trejo Camacho, psicólogo clínico, docente y conferencista, con una amplia trayectoria en salud mental, derechos humanos, liderazgo ético y fortalecimiento de capacidades ciudadanas. El doctor Trejos es licenciado en psicología, cursa actualmente una maestría en psicología clínica y posee formación especializada en terapia cognitivo-conductual, logoterapia, psicología del trauma, salud mental y psiquiatría, entre otras áreas de alta relevancia para el desarrollo humano. A lo largo de su carrera ha trabajado en la atención de personas en condición de vulnerabilidad, procesos de intervención psicosocial, prevención de la conducta suicida, educación y promoción de la salud mental, tanto en Costa Rica como en espacios de intercambio internacional. Su experiencia también se extiende al ámbito de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana, desempeñándose como consultor, asesor y miembro de diversas instancias profesionales y sociales vinculadas con estos temas. Actualmente es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y mantiene una activa labor clínica, académica y de formación en distintos sectores de la sociedad. Con este valioso recorrido profesional, Continuamos con esta serie de conversatorios muy relevantes, dado la realidad mundial que vivimos en Occidente, donde ciertos valores de la democracia en Occidente están en peligro. Y no solamente en Occidente, en Costa Rica. El mes pasado hablamos un poco sobre el populismo, hablamos también sobre los peligros de la antipolítica y de discursos que muchas veces están destruyendo los sistemas democráticos, no solamente en Costa Rica, sino a nivel global. Quiero, primero que todo, agradecer a la Secretaría de Formación de Ciprosimeca este espacio y recordar que Ciprosimeca no solo representa derechos laborales, sino también que es un compromiso histórico con la dignidad humana, con la justicia social y la defensa del bienestar colectivo en Costa Rica. Y este es uno de los valores más importantes que quizás Ciprosimeca ha dado en sus luchas, que es el bienestar, el bien común de la población en este país. Hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico y alfabetización, fortaleciendo la democracia desde los valores sindicales. A ver, esto no es un tema abstracto ni lejano. Es algo, como les dije al principio, actual, es algo urgente y es necesario, especialmente en un país que pasó de una sociedad que parecía muy unida, como la nuestra, donde durante mucho tiempo se nos eh, introdujo una creencia colectiva de que éramos la Suiza centroamericana, playa, montaña y sol, Costa Rica pura vida. Y hoy por hoy tenemos una gran división social con algunas personas que promueven esta división y esta desestructuración a nivel social. Pasamos de ser un país que apostó a la educación, a la institución democrática, a la organización social, a pilares del desarrollo, a ser un país que hoy por hoy tenemos serios problemas
en educación, en institucionalidad, donde vemos discursos de odio de una institución a otra, donde vemos que algunas personas le dicen a miembros de estas instituciones que la persecución, sea válida o no, es por asuntos personales. Cuando vemos que se presentan leyes que pueden ir contra la democracia, eh, contra igualmente no solo la democracia, sino la libertad, la vida humana, como algunas que pues se han ido presentando en estos días con una pues eh, manipulación política con base en la seguridad que no pudo el gobierno resolver. Cuando vemos estos discursos donde nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad que se le quiere dar una fuerza represora totalmente a la fuerza pública. No digo que los policías no tengan que defenderse, no digo que sus vidas no sean importantes, no digo que el AMPA no mata a nuestros policías, pero cuando esto, el discurso es que si matan, no va a haber una persecución. Si una persona se resiste a un arresto, que ya está además tipificado, esta persona podría ir presa. eh, en el fondo, desde un pensamiento crítico, lo que podemos ver es situaciones que pueden deteriorar nuestro estado social de derecho. No es con cárceles que se soluciona los problemas de la inseguridad en este país. Es con escuelas, con acceso a una educación real, con acceso a espacios de cultura, con inversión social. Un país que apuesta en las cárceles es posiblemente un estado que camina a ser fallido, donde es más fácil condenar a las personas que menos elementos de inclusión social han tenido a 12, 13, 14, 15 años de cárcel. ¿Cómo lo podemos ver en un país centroamericano como lo es El Salvador? ¿Reduce la delincuencia? Sí, de momento. De momento podría ser una solución, pero no es una solución a largo plazo. No es una solución en favor del bien común, valores que defiende el sindicalismo. Hoy vivimos una época muy compleja. Nos encontramos ante una democracia que, aunque formalmente es estable, formalmente en el papel, enfrenta desafíos muy serios en Costa Rica, producto de la desinformación, la polarización social, la sobreabundancia de información sin análisis, la pérdida de confianza en las instituciones y, en muchos casos, una disminución de la participación ciudadana. Las personas, de una manera consciente, compran este tipo de discursos salvadores de personas que han creado los mismos caos y luego se presentan como los mesías y los que van a darle solución a esto. Pero, por ejemplo, eh, hemos visto como hace pocos días eh, va creciendo ante este panorama debemos hacernos una pregunta que es esencial como sindicalistas y debe ser una reflexión. ¿Puede existir una democracia verdadera sin ciudadanos capaces de pensar críticamente? La democracia se construye cuando las personas no son capaces de tomar decisiones críticas, viendo el trasfondo de lo que puede haber en un discurso muchas veces emocional y sentimentalista. A ver,
La respuesta, estimados y estimadas compañeros y compañeras, es desde múltiples tradiciones sociales, políticas e ideológicas, y no podemos tener una democracia cuando no hay un sustrato crítico en el ciudadano, cuando como profesionales no creamos también este conocimiento crítico en las personas. Ah, eso no es mi problema, eso es problema del otro, eso es problema de aquel. Esto se llama la otreariedad. Y muchas veces creemos que esto no nos va a nosotros a nos afectar, pero pasa, porque la democracia se va perdiendo. En 1933, cuando con un discurso muy parecido de intolerancia, de odio, en la Alemania nazi accede el Partido Nacional Socialista al poder. Los alemanes se imaginaron de que eso iba a ser momentáneo, de que era un país con una cultura muy avanzada, donde tuvieron pensadores como Kant, grandes músicos, grandes filósofos como Nietzsche, y que eso no iba a pasar. Pero ese discurso se va replicando y todos conocemos lo que ese discurso puede producir. Cuando nosotros no tomamos un sentido crítico frente a lo que estamos escuchando, más allá de las emociones del momento, es cuando puede pasarnos la factura seriamente a las democracias. Hay un libro que se llama como El éxito de Tocqueville, cómo terminan las democracias. Una democracia no se sostiene, compañeros y compañeras, únicamente en elecciones periódicas cada 4 años o con las fiestas, con las banderas, con las pitoretas, con los problemas que se dan en esas elecciones, con las críticas. Eh, la democracia se sostiene en la calidad del pensamiento de los ciudadanos que puedan deliberar racionalmente con fuerza de argumento que prevalezca por encima de la manipulación y del poder. Lamentablemente, la educación en este país se convirtió en un elemento ideológico de los gobiernos de turno, y no solamente de esto del pasado, sino desde hace muchísimos años, y no crear seres críticos. Tenemos una generación de jóvenes que identifican la política con algo que no es de ellos, que identifican la política con gente fría, con gente, y no quieren saber nada de esto, porque ha habido un fallo en la educación. La democracia necesita un espacio público donde los ciudadanos puedan deliberar con fuerza, con argumento, más allá de la manipulación y del poder, más allá de la denigración, más allá de decir de que voy a demandar a una persona porque es un asunto familiar, siendo yo un funcionario público pagado con el dinero de todos los costarricenses. Es necesario que existan ciudadanos con formación crítica, y es ahí donde entra en juego la alfabetización. Un concepto clave de esta charla es este, la alfabetización, que debe ser entendida como no solo aquella capacidad de saber leer, escribir, sino como esta capacidad que hace que el individuo tome conciencia, dice Paulo Freire, de comprender, interpretar y cuestionar la realidad. La educación no debe limitarse a transmitir conocimientos. Esto es un error serio, sino que debe personas capaces de formarse, de tomar decisiones responsables en comunidad, porque nosotros vivimos en comunidad. Lo que le pasa al otro o lo que le pasa a un grupo, a nosotros nos afecta también.
La educación es esencial, es un acto político en el mejor sentido del término, porque es un acto que construye algo muy importante, que es la ciudadanía. Y esto no ocurre, este proceso educativo, únicamente en las aulas. Ocurre también dentro de estructuras de las cuales nosotros participamos, como Ciprosimeca, que son espacios de organización social, los sindicatos. Los sindicatos somos, y los miembros y los sindicatos como organización jurídica, tenemos que ser creadores de conocimiento, empoderar a la población. Históricamente han sido espacios de formación, de concientización, de defensa activa de derechos. Y vemos como los sindicatos han contribuido no solo a mejorar las condiciones laborales, sino también a fortalecer la democracia, a promover la participación, la solidaridad y la justicia social. Entonces, esto debe plantearnos una tesis para mí importante. La democracia, compañeros y compañeras, se fortalece cuando existe una ciudadanía educada, críticamente organizada, colectivamente guiada por valores de solidaridad, justicia, participación. Y estos son valores que los conocemos, porque son valores que están íntimamente unidos al corazón del movimiento sindical, que muchos grupos esto deseen que no exista para intereses de unos pocos, para unos muchos, contra unos muchos, es una realidad. Que algunas personas deseen reducir a otras a objetos es una realidad. Sin estos elementos, apreciados compañeros y compañeras, la democracia corre un riesgo muy importante y es en convertirse en un sistema vacío, vulnerable a la manipulación, al autoritarismo, al autócratas, los hombres fuertes, a la indiferencia social, donde promovemos y se promueven leyes que muchas veces toman una población como chivo expiatorio y quieren condenar a esta población a las cárceles en lugar de fomentar una solidaridad, una justicia, una participación. No son las cárceles lo que van a solucionar los problemas de nuestra delincuencia. Es que las personas tengan derechos reales, participación real, que exista un reparto justo dentro de la sociedad de las riquezas, que no hayan personas en situación de exclusión, que la educación sea tan competitiva como es la educación privada en este país. La democracia no es algo que simplemente tenemos y que siempre va a estar. No, no, la democracia se puede perder y las historias recientes nos lo dicen. Países que han ido perdiendo su democracia en dictaduras que parecen ser democráticas. Porque compañeros y compañeras, la democracia es algo que construimos día con día, con nuestras ideas, con nuestras decisiones y nuestras acciones. Dice un autor que estoy leyendo que se llama Santiago Anitua, que la diferencia entre el ser humano y el animal
es que el ser humano es el animal, perdón, es el ser que no puede ser. Y el ser humano es el ser que puede ser, porque el ser humano tiene conciencia. Y es importante que tome esta autoconciencia de las decisiones y las acciones y que como por movimiento sindical no lo perdamos, porque no podemos perder los rumbos y los valores de este movimiento que nos han hecho crecer. Es necesario mirar brevemente hacia atrás y entender cómo la democracia desde sus orígenes ha estado profundamente vinculada a la educación. La democracia nace en la antigua Grecia, esto particularmente en Atenas, y como una forma de organización política en la cual los ciudadanos participaban directamente en las decisiones públicas. Sin embargo, esta participación no podía darse de cualquier manera. Requería una responsabilidad que eran ciudadanos capaces de argumentar, de deliberar, capaces de tomar decisiones informadas. Desde un principio, la democracia ya exigía cierto nivel de formación, de pensamiento reflexivo y de crítica. Emmanuel Kant plantea en su obra la necesidad de que las personas aprendan, se atrevan, se arriesguen a pensar por ellos mismos. Atrévete a saber, es una frase que Kant consagra en su obra, porque el conocimiento empodera al ser humano. Sin una autonomía en la cual la persona pueda y deba tomar una conciencia de la realidad, no hay una verdadera libertad. Hay imposiciones, hay manipulaciones, hay gritos, hay silenciar a los otros, silenciar a la prensa, hay denigrar a personas por su edad. La educación comienza entonces a entenderse como un instrumento esencial que tenemos los seres humanos libres en la construcción de responsabilidades. Ya no se trata entonces de ir a repartir conocimientos y repetir conocimientos, sino de cuestionar, de analizar la participación pública, algo que lamentablemente ha dejado de ser en nuestra educación pública. Tenemos muchachos que ingresan desde muy tierna edad a la educación general básica, donde pues el sistema les ha hecho pues una situación, una conducta en la cual estas personas transmiten conocimientos, pero no son capaces de crear conocimiento, no son capaces de crear un sentido crítico y lo vemos en la manera en que las personas no son, cuando van a votar, pues de una manera responsables por quién van a votar. No se preocupan de pensar quiénes son estas personas, qué representan, ni qué valores, ni siquiera si representan sus propios valores de seres humanos. Entonces, no basta con otorgar el derecho al voto, que es sagrado, es de garantizar que las condiciones que se den ese voto sea organizado, sea informado. La democracia moderna debe basarse en esta deliberación que sea racional entre el espacio público, entre los actores del Estado, ¿no? Y las decisiones colectivas y además individuales entre los ciudadanos. La formación crítica es
lo que logra crear este tipo de herramientas para poder cuidar la democracia. La democracia y la educación crítica no pueden verse como procesos separados, sino que tienen que verse como algo profundamente interdependiente. La democracia debe garantizar esta participación política y es allí cuando los valores que el movimiento sindical representan son muy importantes, como por ejemplo, ya les hablé de la justicia social. Cuando nosotros vemos la historia del sindicalismo, que nace en la Revolución Industrial allá por los siglos XVIII, XIX, principios del XIX, finales del XVIII, cuando las condiciones laborales eran extremadamente precarias, jornadas interminables, salarios bajos, ausencia de derechos y explotación sistemática. Los trabajadores comienzan a organizarse colectivamente. Esta organización no solo tenía un objetivo económico, sino también político. Y es algo que no podemos perder de la mira como parte de los valores del movimiento sindical. Exigir dignidad, el reconocimiento de la justicia. La clase trabajadora no surge solo como una categoría económica, sino como una conciencia compartida, donde hay una solidaridad y una búsqueda del bien común en la lucha y en la organización. Entonces, compañeros y compañeras, el sindicalismo no es ajeno a la democracia. El sindicalismo fortalece la democracia. ¿Mm? Los que están contra el movimiento sindical son los que no desean la democracia, porque dentro de los valores fundamentales que el movimiento sindical defiende, y vuelvo a repetirlos, está la solidaridad, la justicia social, la participación colectiva, la dignidad del trabajo, la igualdad de los derechos. Estos valores se unen a la necesidad de comprometerse activamente con las personas más vulnerables. Y Prosimeca representa estos valores, estas luchas, donde se dan espacios a participar, a deliberar y a construir colectivamente. Esto es un espacio que estamos teniendo. Después tomaremos nuestro tiempo para conversar, para construir conocimiento. Y esto fomenta la democracia, pero no fomenta la democracia los gritos, los proyectos de ley rimbombantes que tienen pues como fin excluir a seres humanos que muchas veces sus condiciones de vida, no justifico ciertas situaciones, pero muchas veces con sus condiciones de vida y el ambiente de vida y el ambiente en que se han creado, han tenido una repercusión en sus conductas. Entonces, es cuando nosotros como sindicalistas, como miembros del sector de la salud, debemos tomar esta necesidad imperante de evaluar los argumentos, de tomar decisiones fundamentadas y ser creadores de formación y conocimiento de otros, porque somos también actores políticos y hay que distinguir entre actores políticos a la participación de un partido y las banderas de un partido, a que somos seres que se desarrollan dentro de un sistema político donde la libertad es muy importante, donde tenemos que formar a otras personas y formarnos nosotros mismos para vivir en libertad. Pero
compañeros y compañeras, esta libertad no es posible sin la responsabilidad que como personas tenemos que tomar de nuestro deber de ser, que antes le hablé. Y esto es un miedo preocupante, es un miedo a la libertad, a tomar esta conciencia, donde personas, donde nuestros jóvenes se les niega la capacidad de pensar, de decidir. Y entonces, claro, hay una delegación en figuras de autoridad, figuras autoritarias, hombres fuertes. Y todos conocemos las historias de estas figuras y los daños que han causado. Personas como eh, Adolfo Hitler, el señor Francisco Franco en España, Videla, el señor Pinochet en Chile y tantos otros que podría pasar mucho tiempo hablando de ellos, pero esto no es el fin de esto. Es necesario que como creadores de conocimiento que cada uno de nosotros tenemos como profesionales de la salud, como sindicalistas, como seres que somos eh, entes políticos dentro de una participación común, como seres que estamos llamados a ser, la necesidad de fortalecer esta racionalidad comunicativa. La comunicación es muy importante por medio del diálogo, aprender a argumentar con respeto, a buscar acuerdos basados en razones y no en imposiciones, porque vemos un discurso que ha ido creciendo en nuestro país de que no tienen que haber diálogos ni consensos. Ah, es que antes eran parte de lo mismo, eran el bipartidismo y se entendían. El diálogo y el consenso nunca es parte de un bipartidismo, es parte de la necesidad del ser humano para construir. Y no podemos esperar que se construya esto cuando algunas personas pues salen agrediendo a otros que no piensan igual. Pero esto es algo que se replica por medio también, este tipo de violencia, porque hay que llamarlo, es un tipo de violencia que se replica por algo que se llama en psicología el aprendizaje vicario de manera social. ¿Mm? ¿Cómo podemos esperar que en nuestras escuelas nuestros muchachos no tengan situaciones de bullying y no se traten mal? O en nuestras calles no sean espacios de guerra, donde un conductor choca a otro, saca un arma y mata a otro, indiferentemente. ¿Cómo podemos esperar que nuestros muchachos de los colegios no repliquen esto si tenemos figuras de gran peso social que están fomentando esto? Un discurso de odio total. Y no tomamos conciencia del daño que este discurso de odio trae. En el pasado, el discurso de odio de los nazis fue contra las poblaciones judías, los gitanos, los testigos de Jehová, las personas homosexuales, las personas con vulnerabilidad de movilidad. Y llevaron a estas personas a las cámaras de gas. Ah, no iba a pasar en Alemania. Hoy, por ejemplo, este discurso de odio en ciertos países se da contra los migrantes, contra las poblaciones migrantes. No solamente contra las poblaciones migrantes, se da también este tipo de discurso y esta comunicación poco racional contra sectores inclusive de personas que han estado en riesgo de exclusión social, donde ya etiquetar a una persona como cochino, como delincuente, como con furia, se ha perdido esta parte del bien común y etiquetamos a esas personas. Callar ante esto es, Hannah Arendt nos dice en su obra, es muchas veces asentarlo. Sí, sí, hay personas que
que han tenido una vida difícil, pero tienen el derecho también. No dejan de ser personas y no se les puede etiquetar. Dentro del movimiento sindical, entonces nosotros estamos llamados a construir este pensamiento crítico, no solo como una habilidad social, sino como algo colectivo que nos va a ayudar a sostener la democracia y también la acción sindical. Es que los sindicatos tenemos que volver nuevamente, compañeros y compañeras del sector de la salud de este país, a tener esa participación, a ser esos constructores de la democracia, del pensamiento crítico. Por eso es que es algo individual, pero a la vez común, que el sindicalismo sea el espacio donde las personas sean críticas, donde también haya una participación informada, donde la capacidad de diálogo y organización sea muy importante. Vivimos en una sociedad donde no es necesario desarrollar múltiples formas de alfabetización, donde es necesario desarrollarlas. Debe haber una alfabetización que no se debe limitar, como les decía antes, a aprender a leer, a escribir, a terminar el bachillerato, a terminar el noveno, a terminar la escuela, en ir a sacar un título universitario, porque tenemos personas con títulos universitarios eh, que no son capaces de tener un pensamiento crítico, lamentablemente. Y es muy serio esto. Entonces, debemos de volver a este término que les hablé del principio, la alfabetización. Y esta alfabetización tiene que ser mediática. ¿Cómo? Nosotros tenemos que analizar la información que recibimos. Humberto Eco hace algunos años tenía una frase un poco fuerte, pero decía que las redes sociales se han vuelto el lugar donde todo el mundo opina. Sí, es muy importante, pero ¿qué de esto es verdad o no es verdad? Pues vemos que en Costa Rica hay una polución de personas con una cámara, con un teléfono, y ya son periodistas. La gente acepta aquello. Tenemos personas que han sido influencers y pues hablan muy bien y ahora algunos son diputados. Ha existido la responsabilidad como país de nosotros de poder analizar qué hay detrás de todos estos discursos. La alfabetización digital es importante. Estamos en un entorno tecnológico. Las TICs, como se les llama, son importantes. Es importante que nosotros aprendamos a manejarnos dentro de este entorno tecnológico con respeto, con comunicación asertiva, con ideas, porque las ideas construyen ideas, con un debate de altura, no de denigrar al otro. Y es importante la alfabetización política, esto que estamos haciendo, para que podamos participar conscientes de esta vida pública que va entonces a ser muy consecuente con parte de los fines del movimiento sindical, que es la defensa de la dignidad humana, de la persona humana, del ser humano, que no reduce al ser humano a una máquina, a un ser eh, eh, sin derechos, a un ser que lo podemos llamar cochino delincuente. Tienes que ir 20, 30 años, 40 y no te doy oportunidades. Y te condeno a eso. El bien común que es la búsqueda de una solidaridad social entre todos. A identificar que lo que a estos grupos les pasa, a nosotros nos afecta.
y la participación. Es importante y eso es un valor del sindicalismo. La participación. Eh, ¿Cómo? Bueno, desde la educación popular, desde espacios de educación popular, para poder no solo defender derechos, que es muy importante, sino tomar autoconciencia de estos derechos. Porque, compañeros y compañeras, cuando el pensamiento crítico no se desarrolla, la sociedad, la democracia se debilita. Y esto la historia no lo demuestra. Y lamentablemente esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, no solo en este país, donde encontramos manipulación informativa, noticias falsas, populismo, que lo vimos en la charla pasada, una desmovilización ciudadana, un interés a que no haya una movilización ciudadana. Esto es lo que han buscado contra el movimiento sindical, que no seamos capaces de movilizarnos, que no seamos capaces de crear conocimiento, de crear conciencia. Muchas veces las personas, nos dice Eric Fromm en su obra, que nunca ha dejado de ser actual, y hoy más que nunca les recomiendo leer un libro muy importante, El miedo a la libertad de Eric Fromm. Eric Fromm nos advierte que en contextos de incertidumbre como los que vive ahorita Occidente y que vive Costa Rica, tienden las personas a buscar seguridad. Es algo innato del ser humano y muchas veces comprando su propia libertad. El apoyo a líderes autoritarios, a este tipo de discursos que, bueno, el hombre fuerte, la mujer fuerte, la dupla perfecta, todos son, los otros son malos, son corruptos, corruptos todos menos nosotros. Entonces, lo que viene a crear son ciudadanos que son protagonistas, ciudadanos que se vuelven espectadores y, por supuesto, la democracia pierde totalmente su esencia, su razón de ser. Es que la Alemania nazi, esto fue en otro momento. No, no, esto se dio. Y este fue el mismo discurso de odio, con otros actores, con otros trajes, pero es un mismo discurso. Un discurso donde se buscan chivos expiatorios en los más débiles. Crear el problema para nosotros ser los que le damos la solución al problema. La democracia no es únicamente un sistema político, compañeros y compañeras. La democracia somos cada uno de nosotros individualmente. La democracia somos cada uno de nosotros como sociedad civil. La democracia somos cada uno de nosotros como movimiento sindical, como organizaciones colectivas. Somos cada uno de nosotros cuando enseñamos y cuando podemos compartir con los otros el conocimiento. Y esto se construye por medio de educación, participación y valores. La democracia requiere educación. El sindicalismo ha sido clave en esta defensa de derechos y en la formación ciudadana. Y no podemos nosotros como sindicalistas quedarnos callados de que se le condene a personas a situaciones denigrantes. Sí, deben haber cambios, por supuesto,
pero no condenando a las personas a, a la miseria. Entonces, por lo tanto, el pensamiento crítico es esencial para la libertad. Debemos de eh, volver como sindicalistas a luchar por esto, porque creemos en que el ser humano es digno y esto es importante que nosotros lo logremos por medio de algo y un término que para cerrar y para abrir un diálogo y podamos compartir, nos construye, que es la alfabetización, que es una herramienta para comprender la realidad en la que vivimos, porque el lugar donde se construyen seres libres, no seres que están condenados a la cárcel, a la miseria, es en la educación. Y el intentar debilitar la educación es muy, pero muy serio. La ausencia de valores críticos ante el discurso del otro pone en riesgo la democracia. El papel de organizaciones como la nuestra, como Ciprosimeca, es fundamental. Debemos de seguir, compañeros y compañeras, fortaleciendo los valores que hicieron grandes el movimiento sindical en este país y en el mundo entero, no solo como defensores de derechos laborales, que claro, es parte del ser del movimiento sindical, sino como creadores de formación, de reflexión y de constructores de la democracia en este país. Todos los días, es algo de todos los días. Todos los días tenemos que mirar lo que dice el otro, lo que dicen los que están en las esferas más altas del poder. ¿Y de qué manera lo dicen? El poder no es para ir a buscar cómo me vengo del que quizás afectó a un familiar mío. Eso es otra cosa. El poder no es para ir a buscar beneficios propios. El poder debe ser el espacio donde se busque la justicia social, la solidaridad y el bien común. Y los sindicatos somos actores importantísimos. Que se nos desvirtúe, sí. Que se nos critiquen, sí. Muchas veces tenemos que mirar estas críticas también con una autocrítica que nos sirva para construir. Pero hay un interés serio igualmente de que los sindicatos en las democracias callen. Y tenemos que tomar conciencia sobre esto. Muchísimas gracias a todos y todas. Entonces ya no somos sindicalistas de número o pertenecemos a un sindicato por pertenecer, sino que creamos conocimiento. Es una responsabilidad. Yo ayer estuve en una actividad de personas que les voy a comentar brevemente. En la Alemania nazi, les hablé de 1933. Era una familia judía que vino a este país y a la abuela eh, le dijeron, sal de Alemania porque vente para Costa Rica porque no vas a poder salir. Y ella dijo, jamás, eso no va a pasar. Desde que se fue el Kaiser hemos tenido un montón de gobiernos, este gobierno no va a durar. La gente esto al final lo va a terminar rechazando. Para 1941 ella se escondió y fue a Edimburgo, la señora. Pero en el 44 los aliados bombardearon Edimburgo con fósforo. El fósforo es tremendamente, pues, disculpen la bulla, es que estoy en servicio social. La
El fósforo es extremadamente inflamable cuando tiene contacto con el oxígeno y la señora murió quemada. O sea, la señora no pudo salir. Muchas veces pensamos que las cosas van a cambiar. Muchas veces los pueblos están dormidos. Y cuando los pueblos se duermen, es cuando algunos vienen pocos, muy poquitos, 3 o 4 personas, y se roban la libertad. La Alemania nazi no fueron miles de personas, fueron unos cuantos que convencieron a miles que los apoyaran. Y no podemos permitir que esto pase en la democracia en Occidente. Y no hablo de Costa Rica, hablo a nivel general en Occidente. En países que lo vemos, por ejemplo, donde ha crecido los discursos de odio hacia poblaciones, por ejemplo, migrantes en España, países donde ha crecido los discursos de odio como la Argentina. Ya no se critica que alguien trate a otra persona hasta por cuestiones físicas, este, lo denigre. Ya se ve normal. No podemos pedirle a nuestros jóvenes que no hagan esto en los colegios cuando lo hace un diputado en la Asamblea Legislativa. Lo vimos en el periodo pasado. Dicho sea de paso, un educador. Esto debe llamarnos seriamente a la reflexión de qué es la sociedad que queremos, el país que queremos y cómo nosotros a nivel individual somos constructores de una mejor sociedad o nos quedamos callados. Porque quedarse callado ante lo que no está bien es una obligación moral que nos dice que aceptamos lo que no está bien, Ujú. como reflexión. Hay un filósofo que se llama, bueno, Nietzsche aborda esto un poco en la Gaia Ciencia, ¿verdad? El eterno retorno, que las cosas del ser humano está condenado a repetir. Pero George Santayana, hay una frase de él que dice, aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Y esto lo vemos. Ahora pasamos de aquellas dictaduras militares en América Latina a dictaduras que se disfrazan de democracia, que destituyen jueces, que le dicen a los fiscales cómo deben de resolver y a los jueces. Esto es peligroso cuando no hay una independencia de poderes, cuando queremos nombrar jueces y magistrados afines a mí, a mi grupo de cuidado y no al bien común de la sociedad, al derecho y a otras cosas. Claro, utilizando distractores sociales, que esto puede ser un tema para otro momento, y que los utilizan. Entonces, por ejemplo, si yo presento esta ley que es muy popular, que ataca a un grupo, porque hay una situación de inseguridad, por ejemplo, y los señores jueces y los señores, perdón, los señores diputados de la oposición van contra esto, son los malos que están contra el pueblo. Pero si eso llega a juzgados constitucionales y los señores magistrados dicen que va contra la Constitución, ellos son los malos. Entonces creo un objeto de mis enemigos, los creo y los hago para poder yo poner a mis amigos ahí. Y así es como se destruyen las democracias, con muchas veces inocentes intenciones que son muy, pero muy peligrosas y son muy populares. Y entonces el pueblo las ve como la gran panacea, como los grandes salvadores. El problema es que esto es para validar otro tipo de discursos y hay que tener mucho cuidado porque me preocupa y lo voy a decir, de que nos digan a nosotros de que si alguien se resiste
a ser detenido por un policía en este país va a ir 6 meses preso, como un proyecto de ley que por ahí ha propuesto la señora presidenta de este país, es muy peligroso, porque entonces cuando vayamos a las calles a manifestarnos como sindicatos y un policía nos detenga o nos diga, estaremos entonces a la decisión sumarísima del policía y el juez tendrá que meternos preso. Lo que diga el policía, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Esto puede afectar las libertades sindicales y es algo que tenemos que tener y observarlo con mucho cuidado desde termómetros muy serios que nos están proponiendo para legitimar situaciones de poder en este país. Entonces, el día de mañana, cuando salgamos a defender a nuestra amada Caja Costarricense de Seguro Social, ¿m? Los delincuentes serán los profesionales de la salud de este país. Tenemos que observarlo con mucho, pero mucha atención. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Mencioné a Humberto Eco, pero bueno, Humberto Eco fue un gran pensador, un gran escritor, escribió obras preciosísimas como El péndulo de Foucault, que le recomiendo leer, El nombre de la rosa, que hasta hicieron una película con Sean Connery. Humberto Eco escribió libros sobre semántica, fue un gran filósofo, un gran pensador italiano. Hace ya algunos pocos años murió Humberto Eco, pero Humberto Eco esto lo advirtió hace mucho tiempo, ¿verdad? Donde estos tipos de influencers, que algunos hasta los hacemos diputados y no sabemos ni qué formación tienen. Ya se acabaron los plenarios donde llegaban las personas, los estadistas, y bueno, estos son los nuevos estadistas que hemos ido en este populismo sucediendo y en esta falta de empatía por el país, yo diría social. Humberto Eco tenía una frase muy interesante sobre esto de las TICs, de las redes sociales. Decía que las redes sociales son el lugar donde se multiplicaban voces sin filtro. Entonces, que otorgaban espacio tanto a expertos, claro, todo el mundo quiere expresarse y es un derecho, sí, la democracia crece con eso, pero también a personas, que usted mismo lo ha utilizado el término, ignorantes. Humberto Eco, inclusive desde una posición muy académica, no desde la vulgaridad, sino desde una posición muy interesante, esto lo llamaba él la invención de los invencibles, ¿verdad? Donde él criticaba cómo el conocimiento de las personas se centraba en las redes sociales, en el internet, no leían, no se informaban y lo que otras personas decían que era como la verdad. Y pues esto viene a eliminar esos mecanismos de control de la calidad informativa, de la alfabetización y otras cosas que antes existían, por ejemplo, en medios tradicionales. Por ejemplo, hace unos años en Costa Rica, yo me recuerdo que daba gusto a veces escuchar los editoriales de un hombre como Rolando Angulo, cuando existía Radio Reloj, quienes que somos de cierta edad y nos criamos escuchando Radio Reloj, pues daba gusto cuando uno escuchaba aquellos editoriales de Rolando Angulo, de don Rodrigo Funier, por ejemplo, eh, todavía el señor fue un gran periodista de esta época. Pero ya hoy por hoy tenemos este tipo de pseudo comunicadores y hay que tener mucho cuidado con los pseudos, la pseudociencia, la pseudopsicología. Eso no construye absolutamente nada. Porque entonces las redes sociales, en una frase que voy a citarla literalmente de Humberto Eco, me van a disculpar la expresión que él utiliza, no es mía, es del célebre profesor italiano. Dice, las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en un bar. Y esto es peligrosísimo, muy peligroso, y esto nos está afectando, y muy, pero muy seriamente a nivel país, el poder distinguir, ¿m? entre verdad y lo que no es verdad.
Agradecer a los compañeros del sector salud. Defendamos los valores que nos han hecho grandes como sindicatos. Fortalezcamos nuestras instituciones, nuestra amada Caja Costarricense de Seguro Social, que no nos digan porque salgamos a las calles a defenderla, que si el policía nos dice que está detenido y nosotros salimos a defender nuestros derechos, los derechos del pueblo, que son ahí donde realmente se defiende muchas veces que somos delincuentes. Hay que tener cuidado y observar todo este montón de situaciones con un sentido crítico. Muchas gracias, doña Lorena, siempre con mucho cariño para Ciprocívica.